Java. Vale, pues ya estamos en antena, en directos, pone aquí. Vamos entonces a empezar. Es un, como decía, como dijimos por comunicado y tal, que es un webinar de acceso a ficheros desde Java. Vamos entonces lo primero de todo a crear un proyecto. Como siempre, botón derecho en los proyectos o si no en File, New, Java Project. Y aquí le ponemos el nombre que queramos. Yo lo voy a llamar ficheros. Pulsamos Finish y ya nos crea aquí a la izquierda la estructura, que es muy sencilla. Lo único que tenemos es la librería del sistema que se va a usar y una carpeta vacía que es src, que es donde estará el código. Y ahí es donde vamos a crearlo. Vamos entonces a empezar a crear el código. Vamos primero a hacer una escritura de texto directamente, una escritura y lectura mediante texto. Entonces, encima de la carpeta src sería botón derecho, new, class. En el nombre de la clase le ponemos, pues por ejemplo, principal. Y vamos a marcar la casilla que pone aquí, public static void main string args. De esta forma ya nos lo añade automáticamente, no tenemos que memorizarlo nosotros. Pulsamos finish y ya nos crea una estructura muy básica del programa, de la aplicación. En este caso no vamos a usar los comentarios, estos comentarios que aparecen los voy a borrar. El primero sería para definir lo que va a tener como parámetros, el que está justo encima del método main, y el que hay dentro que pone to do auto generated es para añadir código. Nos está diciendo que ahí vamos a tener que añadir todo el código. Lo eliminamos ya que no influyen estos comentarios en el uso de lo que vamos a hacer. Y vamos entonces a comenzar. Como decía, lo primero de todo vamos a hacer una lectura y escritura mediante texto. Entonces, lo primero, voy a definir una constante que será el nombre del archivo para no tener que andar escribiéndolo cada vez que llamemos al método de crear archivo o abrir archivo. Entonces, vamos a crear la constante. Todas las constantes son final static. Vamos a hacerla privada. Entonces, sería private static final. Ahora, el tipo de datos es texto, sería string. El nombre de la variable, que lo voy a llamar nombre fichero, y el valor. El valor lo voy a entrecomillar, ya le pongo el punto y coma del final. El valor de la constante pues va a ser, pues por ejemplo, prueba.txt. Realmente la extensión da igual. No hay que ponerse, no hace falta. No es obligatorio. Le ponemos el punto .txt básicamente porque vamos a guardar texto y podríamos abrirlo, por ejemplo, en el bloc de notas. El archivo Vale. que generemos ahora va a ser perfectamente leíble desde cualquier editor de texto. Vale, podríamos poner txt o inventarnos nosotros nuestra propia extensión para la aplicación. También funcionaría. Vamos entonces ahora a lo que es el código realmente. Vamos entonces a crear, lo primero de todo, un file reader, es decir, un lector de ficheros. Como he dicho, sería un file reader, file reader. Entonces empezamos a escribir el nombre de la clase, pulsamos control espacio, que es el autocompletado de Eclipse. Ya nos da la primera opción, file reader, pulsamos el intro y vamos a llamarle reader, por ejemplo. Reader igual a new file reader, igual también. Empezamos a escribir y con el control espacio ya nos da las opciones. Y tenemos la tercera, en este caso, que nos pide un string, el nombre del archivo, file name, que es el que vamos a usar nosotros. Lo seleccionamos pulsando intro y seleccionamos el string que tenemos con el nombre del fichero, que ya lo teníamos creado de antes. Pulsamos intro y punto y coma al final. De esta forma debería funcionar. Nos está dando error porque tenemos que englobarlo esto dentro de un try catch. Vale. El try catch en este caso se usa, bueno, si damos aquí en surround with try catch, ya nos añade todo el código, no tenemos nosotros que tocar nada. Nos avisa por si acaso no existiera el archivo.
En caso de que no exista el archivo, si no tenemos el try catch, se nos va a bloquear la aplicación, se nos va a cerrar por completo. De esta forma podemos tratar el fallo de alguna manera. Pues lo normal sería que si fallara la apertura, crearlo. Pero bueno, esto ya depende de cada aplicación, del uso que se le dé, y vamos a dejarlo así. Básicamente lo que vamos a explicar aquí es lo que es la lectura y escritura de ficheros, no en sí el tratamiento de las excepciones, que esto ya os digo que es bastante más sencillo de lo que parece, y es solamente si algo falla, cómo podemos arreglarlo para que vuelva a estar donde debería. En este caso, ya os digo, solamente queremos abrir el fichero, le hemos llamado reader, como he puesto aquí arriba. Con esto lo único que hacemos es abrir el fichero, aún no podemos leerlo. El reader es un poco raro, realmente podríamos leerlo poniendo reader.read y nos devuelve un carácter. Este lector nos va devolviendo de carácter en carácter. Eso es un poco coñazo si el archivo es muy grande. Entonces vamos a usar un método, perdón, una clase que se llama BufferedReader, es decir, un lector con un buffer incluido. Nos va a permitir leer pues líneas enteras, por ejemplo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos, como os he dicho, una nueva clase llamada BufferedReader. La tenemos aquí. La seleccionamos, pulsamos intro, ¿vale? Y ahora hay que ponerle un nombre, pues por ejemplo, BufferedReader. Y igual a new BufferedReader, y como podéis ver ya el primer parámetro ya nos lo pide como un reader. Entonces vamos a usar este. Después tenemos otro constructor que nos pide dos parámetros, un reader y un tamaño de buffer. Nosotros el tamaño queremos que sea dinámico, por así decirlo, que lo gestione el Java. Entonces con el que tiene el reader ya nos llegaría. Lo seleccionamos y seleccionamos el file reader que teníamos antes. Pulsamos punto y coma al final. Y con esto ya tendríamos nuestro lector de ficheros, en principio funcionando para poder leer el texto que tengamos, línea a línea incluso, no solamente carácter a carácter. Entonces vamos a usarlo. Para poder leer un fichero sería necesario desde el principio. Normalmente estos constructores ya nos sitúan al principio de todo el fichero, no sería necesario ponernos siempre al principio. En este caso no lo vamos a hacer, pero bueno, ya os digo, vamos entonces a empezar a leerlo y lo que hay que detectar es cuando lleguemos al final. Para detectar cuando lleguemos al final, vamos a empezar, sería con un if. Bueno, en este caso como vamos a hacer una repetición sería un while, perdón. While, es decir, mientras que no estemos en el final hay que leer. Entonces hacemos BufferedReader punto. Vamos a ver cuál era, porque no me acuerdo de memoria. A ver, un momento, que lo localizo. Vale, ya está. Pero vamos a hacer una modificación. Se podría hacer, el BufferedReader tiene un problema, que no te dice el final de línea. Te deja leer líneas, readline, pero no te dice cuándo llegas al final. No te dice si esa línea se ha leído o no se ha leído directamente. Hay que hacer una trampa, por así decirlo. En el momento que la lees, ya la has consumido, ya has pasado por el puntero por encima y no puedes volver para atrás. Entonces, si la quisiéramos leer y comprobar a la vez, tendremos que guardarlo en una variable antes de usarla. Antes de comprobar que es válida o no. Entonces, vamos a hacer la comprobación. Justo delante del while, vamos a crear un string, una variable, va a ser temporal, que guardemos cada una de las líneas que vayamos leyendo. Entonces yo le he llamado string línea, así sencillamente, es lo único que tiene. Y entonces dentro del while pongo while línea igual a buffreader.readline, y ahora aquí es donde vamos a hacer la comprobación. Es decir, ¿qué es lo que puede haber sucedido? Que sea una línea que sirva, entonces vamos a entrar. O que sea un final de
de archivo, que si leemos la información del método, es decir, nos ponemos encima, lo que acabo de hacer yo, nos vamos a la parte donde pone returns, es decir, lo que devuelve, y nos dice, devolverá un tipo string si el contenido de la línea tiene algún tipo de carácter. O nos devuelve nulo, si hemos llegado al final del archivo. Entonces lo que tenemos que verificar es esto, hay que repetirlo mientras que no sea nulo. Entonces esto se realiza así. Ponemos aquí, después del readline, y ponemos admiración igual a null, es decir, distinto de null. Con esto puesto, bueno, ponemos la llave para que no nos dé error ahí. Vemos que nos da error la otra parte. Nos da error lo de línea igual a buffreader.readline. Esto sucede porque tenemos que hacer que esto lo englobe todo, porque lo que queremos es, primero, que lo lea, lo guarde dentro de línea, y después que lo verifique. Entonces, esta parte, lo que es la asignación, hay que rodearla entre paréntesis. Es decir, desde línea hasta después de readline, ponemos unos paréntesis, y con esto debería estar funcionando. Vale. Con esto está funcionando esta parte. Y nos dice, igual que en el punto anterior, cuando creamos antes el file reader, nos dice que tenemos que añadir el try catch asociado a esta opción. Esta opción tenía un catch, una excepción, que era de que el texto, el fichero, era imposible de leer. Era un IO exception, in-out exception. Entonces, en vez de crear un try catch nuevo, que sería esta opción de aquí abajo de surround with try catch, lo que vamos a hacer es reaprovechar el que tenemos, el global. Y para ello pulsamos en add catch clause to surrounding try, es decir, añadir el catch al try que lo rodea. Pulsamos aquí y como podéis ver ya nos lo añade aquí abajo. Sin tener que hacer nada más, él ya detecta dónde está el catch y dónde tenemos que añadirlo. Hasta aquí más o menos ya lo tenéis más o menos definido y claro. Pero una cosa, ¿se podría declarar el nombre del fichero directamente en el file reader? Sí. No, podríais declararlo aquí directamente, en donde yo tengo puesto nombre fichero. Podríais directamente poner comillas, comillas, pues prueba.txt. Lo que quieras. Realmente es una variable o una constante, puedes convertirla en el valor que tenga en cualquier momento y no te va a dar error nunca. Vale, pues con esto entonces ya lo tenemos, ya hemos leído. Con este código lo que hacemos es, ya os comentaba, leer línea a línea todo el archivo. Lo que vamos a hacer entonces es mostrarlo por pantalla. Tan sencillo como eso, no nos vamos a parar más. Entonces, system.out.println y le vamos a pasar un string, le vamos a pasar línea, es decir, cada una de las líneas que vayamos leyendo. De esta forma lo que hacemos es, vamos a volver a hacer desde el principio de todo del main. Con esto el programa ya estaría completo, ya leeríamos texto de un fichero. Lo que vemos aquí es, lo primero de todo, abrimos el fichero. Con el file reader lo abrimos para poder leerlo. Con el bufferedReader, la clase bufferedReader, nos permite leer de línea en línea, en vez de carácter a carácter. Después, dentro del while, lo que es la comparación, que es un poco compleja, lo que hacemos es, con el bufferedReader leemos una línea y la guardamos en la variable línea. Y lo que nos devuelva, por eso está entre paréntesis esta parte, lo que nos devuelva lo comparamos con null. Es decir, si mientras que esta lectura sea distinta de nulo, vamos a entrar y vamos a escribir lo que hayamos leído del archivo. Y con esto ya os digo, ya estaría completado. La ruta que se usa, es decir, si no añadimos ningún tipo de ruta en el fichero, el archivo debe estar al lado de la carpeta src, es decir, dentro de la carpeta del proyecto, pero fuera de src. Entonces vamos a hacer un pequeño archivo de texto para que podamos ver que está funcionando correctamente. Entonces, encima del proyecto ficheros,
voy a pulsar New, bueno, botón derecho, New, documento de texto sin título. Pulsamos aquí, ya nos crea un nuevo documento de texto y vamos a poner aquí, pues, texto sencillo. Esto es una prueba, segunda línea, probando y línea final. Por ejemplo, con eso entonces ya completado, guardamos el fichero con control S, lo acabo de guardar, y lo guardamos como os he indicado en la carpeta ficheros, en el proyecto ficheros, y el nombre que le había puesto, si no recuerdo mal, era prueba.txt. Entonces pulsamos OK, ya nos lo genera aquí. Bueno, esto lo podemos cerrar, esta pestaña. Ya nos genera el archivo, como os he indicado, en la misma línea que el src. Y vamos a probar que funciona. Para probar que funciona, yo lo voy a ejecutar. Sería botón derecho encima del propio proyecto. Run as Java Application. Debería salirnos en la consola escrito el contenido del archivo. Vamos a probar a ver si funciona. Pulsamos y aquí tenemos el proyecto, lo que está escribiendo en pantalla, que como podéis ver es cada línea que nos escribe es una de las líneas del fichero. Esta parte, ¿qué tal? ¿Lo habéis entendido? ¿Lo que hemos hecho, todos los pasos que hemos realizado? A ver, ¿cómo haces para que te marque las líneas por las que vas? ¿Vas a poder a la izquierda de cada línea? Vale, para configurar lo de las líneas sería dentro de Window, Preference, y aquí dentro en General, Editors, y pulsando encima de Text Editors. Y aquí una de las opciones es Show Line Numbers. Lo marcáis y pulsáis OK. He dicho en editor y... Text Editors. Ah, vale. Editores de texto. Vale. Vale. ¿Ya lo tienes esto entonces? Sí, correcto, sí. Vale. Lo que es la parte esta de lectura, ¿la habéis entendido? ¿Sabéis cómo va? ¿Bien? Vale. Vale, nos faltaría una última cosa, que sería cerrar el fichero. En este caso, Java, automáticamente, si el programa que lo abre se termina, ya automáticamente nos cierra los ficheros. En cualquier caso, es recomendable hacerlo. Y vamos a hacerlo, podríamos hacerlo, yo os comento, podríamos hacerlo dentro del try, podríamos hacerlo en el catch, pero vamos a hacerlo en una sentencia que normalmente no se suele usar, que está asociada al try catch, que es finally. Este finally se va a ejecutar siempre, ya sea que haya entrado y haya hecho correctamente el try, o que en el medio del try haya dado un error y haya ido al catch. El finally se ejecuta siempre, en cualquier caso. Entonces este es el punto adecuado para cerrar cualquier fichero. Por si acaso nos quedara abierto el reader o nos quedara abierto el buffered reader, aquí es donde lo vamos a poder cerrar. Y cerrarlo es tan sencillo como llamar al objeto buffered reader, bueno, buff reader. Vale. Hay un problema aquí, que lo acabo de probar. Como podéis ver, no me detecta la variable, y esto es porque la tengo definida dentro del try. Aquí veis que tengo las dos definidas dentro del try y por eso no me aparecen. Solo definirlas, no crearlas. Entonces, la parte de la definición, que es file reader, la pegamos fuera, ponemos punto y coma, y el buffered reader, buff reader, también hacemos lo mismo. Pegamos fuera y punto y coma. Y eliminamos la definición de dentro del try, quedando directamente reader igual a new file reader y buff reader igual a new buffered reader. Con esto entonces ya vamos a poder continuar y en el finally ya nos va a detectar
los dos objetos. Entonces, volviendo al finally, tenía aquí escrito lo de buff, pulsamos control espacio y ya nos detecta, ya nos muestra este objeto, esta variable. La seleccionamos, punto, close y punto y coma al final. Y me está mostrando, vale, me está mostrando un error diciendo que tengo que inicializar la variable. Esto es un caso normal, nosotros no podemos cerrar nada que sea nulo, pero tampoco queremos inicializarlo fuera del try. Entonces lo que hay que hacer es inicializar ambas variables a null, es decir, el reader igual a null y el buff reader también igual a null, y solo los vamos a cerrar en el caso de que sean nulos, de que no sean nulos. Entonces sería if buff reader distinto de null, abrimos llave y lo cerramos. Vale, y me está mostrando el ponerlo entre try catch. Realmente, ya os digo, esto en un programa más grande sería recomendable hacerlo. En este caso, como es bastante pequeño, ya os digo, en vez de ponerlo en el finally, que estoy viendo que nos puede llegar a dar problemas, porque estamos metiendo demasiados try catch, vamos a ponerlo dentro del try. Vale, no pasaría nada. Ya os digo que es otra de las opciones que os comentaba antes, ponerlo aquí. Y va a funcionar, aquí no va a dar ningún tipo de problema. Y vamos a hacer lo mismo pues también con el reader, vamos a ver si nos lo permite cerrar en el final y sin ningún problema o no. Entonces reader.close y nos muestra el mismo problema. Nos dice también que tenemos que englobarlo dentro de un try catch. El try catch es un try catch de in-out exception, es decir, IO exception. Aquí lo tenemos. Es necesario englobarlo en un try catch por el hecho de lo que comentábamos antes, de cualquier acceso a disco puede dar error, un disco no siempre está conectado. En este caso, bueno, es un disco duro, no va a haber problema, pero imaginaros después en la parte de Android, que igual estáis intentando escribir en la tarjeta SD. Una tarjeta SD se puede quitar y no tendréis acceso. Entonces os saltaría el exception este de IO exception. Y bueno, pues han quedado dentro del try catch, del try. Pero bueno, ya os digo, siempre es recomendable cerrarlos, aunque Java ya lo haga por vosotros. Vale, siempre cuantas menos referencias abiertas tengáis, mejor y más ligeros va a ir el programa cuando no esté en esta parte. Si no, un archivo abierto, estás consumiendo ahí un poco de memoria, siempre que no se cierra, está consumiendo memoria, está como bloqueada. Entonces, cerrándolo, desbloqueas esta memoria y podría usarlo otro componente de la aplicación. Vale, esta parte la tenéis más o menos entendida, lo que acabamos de hacer y por qué lo he movido, intenté ponerlo en el finally y por qué al final lo puse dentro del try. Sí, vale. Pues vamos entonces a continuar. Vamos a ir a la siguiente parte, que sería hacer la parte de escritura. Entonces, ahora mismo ya teníamos aquí creado el archivo de prueba, que he metido yo a mano, he introducido yo a mano el texto. Vamos a hacer un archivo distinto, vamos a modificarlo, para hacer que en vez de ser un archivo de prueba solo de lectura, vamos a hacer que antes de leer lo escribamos. Entonces, vamos a poner justo encima de todo lo que tenemos, todo el file reader, buffer reader y demás, aquí vamos a añadir la parte de escritura. Para escribir va a ser muy parecido, en vez de un file reader vamos a necesitar un file writer y en vez de un buffered reader vamos a necesitar un buffered writer. El resto de estructura va a ser muy parecida. Entonces vamos a empezar a escribir, lo he dicho antes, file writer. Me lo ha autocompletado porque he pulsado control espacio y era la única opción que encontró Java, entonces ya me lo puso. Y lo voy a llamar writer. Y lo igualo a new file writer, igual que antes, con el nombre del fichero, string file name. Y voy a seleccionar el mismo nombre de fichero que teníamos. La constante esa está bien por este tema, porque no tenemos que preocuparnos de escribirlo a mano y no nos vamos a equivocar en una letra.
Si este nombre de fichero más adelante lo quisiéramos cambiar, con cambiarlo aquí arriba ya se cambiaría en todos los sitios. Vale, nos está dando el error mismo que nos daba antes el file reader, que es que hay que englobarlo dentro de un try catch. Vamos a hacerlo entonces, surround with try catch, y nos crea una mini estructura como teníamos antes, en la que podemos ver el catch del in-out exception por si acaso hubiera algún error en la lectura, perdón, en la apertura del fichero. Como os he dicho, el file reader lee de carácter en carácter, el file writer también lee, perdón, escribe de carácter en carácter. Entonces se crea un buffered writer, que lo tenemos aquí abajo, que le voy a llamar parecido al otro, buff writer, y vamos a crearlo, new buffered writer, y le pasamos el writer, y el writer que se llama también writer, que tampoco nos hemos matado con los nombres en este caso. Y vamos entonces a ya tenemos el buffered writer abierto. Vamos a escribir en él. Vale, para escribir en él podemos hacerlo, ya os comento, de muchas maneras. Podemos hacer que nos pida, primero pedir cuántos datos vamos a escribir y hacer un bucle for hasta que lleguemos a esos datos. Podemos hacer que nos escriban un texto y en el caso de que ese texto escrito coincida con la cadena, pues por ejemplo salir o punto o algo así, salgamos. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo que con la cadena, si escribe el usuario un punto, se salga del bucle y esa cadena no se escriba. Vamos entonces a ello. Para hacer esto queremos que siempre la primera intentona siempre pida un texto. Entonces es un bucle do while. Sería do y aquí abajo while. Por ahora aún no hay condición. Ya os comento ahora cuál es. Y vamos a escribirlo. Bueno, vamos primero a pedir mostrar en texto en pantalla para pedírselo al usuario. Vamos a escribir pues system.out.println y el texto que voy a pedir es introduce texto. Y ya estaría. No me voy a preocupar nada más sobre qué texto voy a pedir. Con poner este texto, para que el usuario le salga un mensaje en pantalla, ya nos llegaría. Vamos a pedirle entonces el dato. Para pedir el dato necesitamos un objeto de tipo scanner. Vamos entonces a crearlo. La creación de objetos, cuando hay que hacer new lo que sea, new la clase que queramos, no se debería hacer, no se debe hacer dentro de un bucle. Hay que hacerlo fuera. Porque si lo hacemos dentro de un bucle, cada vez que entramos en el bucle estamos reservando un trozo de memoria nuevo. Y lo que queremos es reaprovechar siempre el que tengamos. Entonces, en este caso, vamos a crear un scanner fuera del do, justo antes. Le voy a llamar scanner. ¿Sí? Teclado, ¿no? Teclado, correcto. Y ya lo voy a inicializar. Le voy a llamar ya igual a new scanner system.in, es decir, el propio teclado. Con esto ya tenemos el teclado inicializado. Ya no nos tenemos que preocupar de tener que crearlo cada vez dentro del do while. Entonces, Una pregunta, Mike. ¿sí? ¿Podríamos crear fuera un private scanner teclado y ya solo pasarle lo que está en teclado en Slime? ¿O Sí, puedes crearlo como si quieres como una variable global sin problema ninguno. Nosotros como en este ejemplo solo tenemos un método que es el método main, tampoco me he preocupado, pero sí, vale. se podría hacer global, inicializarlo dentro del main y volver a usarlo normalmente como en cualquier otra aplicación. Vamos entonces a continuar, vamos a solicitar el dato. El dato, como he indicado, sería un teclado punto next line, que lo tenemos por aquí abajo. Y esto hay que guardarlo en algún lado, en alguna cadena de texto. Entonces voy a crear un string texto igual a teclado.nextLine.
Y vamos a hacer, como os he indicado, bueno, por ejemplo, ¿os veis bien esto de al escribir un punto, una línea que solo tenga un punto, se salga? Por ejemplo. Sí. Vale. Pues vamos entonces a hacer esta verificación. Es decir, queremos que escriba todo mientras que se escriba un punto. Para ello vamos al while. Y dentro del paréntesis del while, es decir, vamos a repetir esto mientras texto sea distinto de un punto. Entonces, para comprobar, para hacer comparaciones con strings, hay que poner el nombre de la variable, punto, vale. No me lo detecta. ¿Alguien sabe por qué no me lo detecta? Vale. Os Con un equals. ¿Perdón? No, si lo vas a comparar con un equals o qué va, es que no. No, te digo, no me está detectando que la variable texto sea correcta, como si no me la localizara. Es debido, os comento, es debido a que el while es como si estuviera fuera de las llaves. Entonces, como el string texto lo hemos declarado dentro, para el while no es visible. Habría que declararlo fuera. Vamos a declararlo junto al escáner teclado, es decir, justo antes del do, lo declaramos y en vez de hacer la declaración dentro, sencillamente lo igualamos con la lectura. De esta forma ya llegaría. Entonces, mientras que texto punto, la comparación sería el método equals, y como queremos compararlo con un único punto, sería entrecomillado el punto. Yo os digo que hay opciones para comprobar si en vez de ser toda la cadena, como es este caso, yo lo que quiero comparar es toda la cadena, si quisiéramos compararlo solo con una parte, es decir, si la cadena de texto contuviera la palabra salir en cualquier sitio. No solo fuera solo esa palabra, sino que pudiera tenerla en algún punto. Sería el método contains. En vez de equals, sería el contains. Vale. Como os he dicho, esto sería mientras que texto sea igual al punto. Yo lo que quiero es que sea mientras texto sea distinto del punto. Entonces, para negar una comparación, se le pone el cierre de admiración justo delante de esta comparación. Quedando así. While not texto.equals. Y nos faltaría solamente la escritura. La escritura es usando el bufferedWriter de una forma tan sencilla como buffWriter.write y le pasamos el string. El string que queremos escribir es texto y le ponemos punto y coma al final. Tal cual está ahora, tiene un único problema, que el write no es como el println que te escribe una línea al final, un salto de línea. El write no te escribe un salto de línea, hay que ponérselo de forma manual. Un salto de línea puesto de forma manual sería poniendo el más para concatenar cadenas, abrimos las comillas, ponemos la contrabarra, la barra que está en el primero o primera, y la letra N de Navarra en minúsculas. Eso es un salto de línea en ficheros de texto. Con esto ya escrito, ya no se escribiría en disco, ya estaría escrito, y quedaría hacer, como os comenté en la parte de la lectura, el cierre de los ficheros. En la escritura sí que es muy importante cerrar los ficheros, porque si no, igual, ya os digo que esto depende mucho del sistema en el que lo estemos probando, pero puede ser que no lo llegue a escribir nunca en disco del todo, sino que lo guarde en memoria RAM. Entonces hay que cerrarlo para obligarle a escribir en disco. Entonces vamos a hacer buffWriter. Lo primero de todo, flush, que lo que viene a hacer es obligar a escribir en disco. Ponemos punto y coma al final y de nuevo buffWriter.close y writer.close. De esta forma lo que tenemos es con el buffWriter.flash obligamos a escribir en disco. Lo obligamos a todo lo que hay en RAM a escribirlo. Y después cerramos el bufferedWriter y el filewriter. De esta forma la memoria quedaría, por así decirlo, vacía de lo que hayamos escrito.
y quedarían todos los ficheros cerrados y todo el contenido escrito en disco. Vamos entonces a probar que esto funciona. Vamos a cerrar la consola, lo primero de todo, y vamos a ejecutarlo. Encima del proyecto, run, botón derecho, run as, Java Application. Ya veis aquí que nos pone el texto de introduce texto. Para introducir el texto, pues vamos a poner primera línea, un intro, otra vez. Vamos a poner, pues por ejemplo, segunda línea. Vale, ahora sería posible introducir el punto, introducir lo que queramos. Vamos a hacer una prueba, vamos a escribir un texto que tenga un punto al final. Entonces vamos a poner texto con punto y le ponemos un punto al final. Pulsamos intro y nos sigue preguntando, es decir, para él esto no es el punto que estamos buscando, sino que vamos a poner el punto ahora. Yo escribo solo el punto. Pulso intro y como podéis ver ya nos lee, es decir, ya nos para de pedir datos y nos lee el fichero directamente. Nos pone aquí lo que hemos escrito, primera línea, segunda línea, texto con punto y el punto del final que hemos puesto nosotros. ¿Vale? Sí. ¿Esto lo añade al archivo que ya tenemos creado, lo sobrescribe o crea un nuevo archivo? Es que... En este caso lo está sobreescribiendo. Vale. Para hacer que nos lo escriba sin sobreescribir, en el método, cuando hacemos el buffwriter.write, en vez de hacer el punto .write, sería hacer el punto append, añadir. Añadir. Exacto, con el append lo que hace es escribir siempre al final del fichero. Vale, si yo en vez de escribir con el punto .write hubiera escrito con el punto append, nos iba añadiendo líneas al final del fichero. Y si tú no hubieras creado anteriormente el fichero, ¿esto generaría otro fichero ya? ¿Lo crearía? Sí, sí, esto lo crea automáticamente. Si nos ponemos en el FileWriter, nos dice ya que se crea el fichero. El único caso en el que nos va a dar error, el FileWriter, sería si el fichero existe, pero en una localización no accesible. Pues por ejemplo, que no tengamos permisos de escritura en esa carpeta. Por ejemplo, ya os digo que eso no es normal en Windows. Windows es muy raro que no tener permisos de escritura, exceptuando en las carpetas del sistema. Pero en Linux quizá ya sea un poco más habitual lo de los permisos en los archivos. Lo que es el ejercicio, el ejemplito este de escritura y lectura, lo habéis entendido, ¿no? Sí, el punto lo tienes que añadir una vez que te pida introducir un texto. O sea, Sí. vale, vale. Sí, es como si fuera un texto nuevo, una línea nueva, pues sería solo este punto. Que como podéis ver también lo estará escribiendo en el fichero. Bueno, si yo hago doble clic en el fichero, directamente lo podemos abrir y vemos que lo que tiene es justo lo que hemos escrito. Vale, vale. Vale, no está inventando el código, ni el texto, ni nada. Está escribiendo en el fichero lo que nosotros hayamos escrito por teclado. Y como podéis ver es muy sencillo, no tiene nada el escribir nada en fichero. Ya os comento que después en Android cambia un poco, pero también sigue siendo igual de sencillo. Cambia porque son distintas librerías, nada más. Pero sigue siendo así, igual de sencillo escribir en un fichero. Y como podéis ver realmente no tiene nada de nada. ¿Tenéis alguna duda sobre el ejemplo este? Nada. Vale. Os iba a explicar lo de la escritura con objetos, pero realmente ya estamos en la hora, ya quedan 5 minutos nada más. Vale, eso es lo que te quería yo preguntar. Por ejemplo, Claro. si le pedías unos datos a cualquier, el nombre, apellidos, lo que sea, para guardarlos en el texto, era eso exactamente lo que querías explicar. Vale. En este caso, con lo que hemos aprendido hasta ahora, tú podrías tener tu objeto persona, por ejemplo. Sí, crearlo, sí. Y después lo que haces en el bufferedwriter.write, en vez de escribir todo el objeto, escribes persona.getNombre más Vale. persona.getApellidos. Vale. Vale, con eso también te lo va a permitir. Son dos formas de hacerlo, pero son las dos igualmente potentes. No hay una mejor que otra y dependerá mucho de lo que vayáis a guardar. Por ejemplo, un array no es recomendable guardarlo como objeto, porque un array como objeto se os puede crear un fichero de fácil 1K o 2K en un segundo. En un segundo. Realmente este fichero que tenemos, prueba.txt, vamos a ver cuánto ocupa. Vamos a las propiedades, ocupa 47 bytes.
Y son 5 líneas casi. Son 4 líneas, pero bueno, 5 líneas y la última en blanco. Realmente un array puede ocupar mucha memoria, perdón, y al guardarla en un fichero también va a ocupar mucho disco. Arrays, array list, todo lo que vienen a ser estructuras dinámicas, no es recomendable guardarlas en bloque. Sí que podríais coger cada una de las posiciones y guardarlas en una línea, por ejemplo. Vale. Como objeto, podéis guardar cada una de las posiciones como si fuera un objeto. Ya os digo que la siguiente semana, que hoy empezamos un poquito tarde, pero bueno, la siguiente semana os explico a fondo lo del Object Output String, es decir, la escritura con objetos directamente. Y si tenéis cualquier duda, pues por ejemplo, si tenéis alguna idea de lo que queréis hacer, es decir, de qué objeto queréis guardar, lo podemos hacer. Ya os digo que probablemente vaya más rápido, ya que esta parte que era el comienzo siempre se hace un poco más lenta. Ya os digo que la semana que viene probablemente esta parte de comprobación de datos ya la tenemos hecha. Sería solamente ampliar opciones y sería mucho más rápido el hacerlo. En cualquier caso, ya os digo, este código que acabo de crear ahora lo voy a subir al Vale. repositorio, igual que he hecho con todos los demás webinars, y lo tendréis pues eso, en YouTube disponible el vídeo, al menos 24 horas. Después no sé exactamente lo que se va a hacer, pero bueno, al menos 24 horas disponibles y si queréis lo podéis descargar. Y yo pondré el enlace en la descripción al código online, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, pues entonces cortamos aquí la emisión.